This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. ¿Cómo es que trabaja el tiempo en estos bancos de datos? Existen bancos de datos que son de corte seccional, donde esos bancos de datos recopilan la información de muchos individuos en un solo periodo de tiempo. Las series de tiempo, por otro lado, son un solo individuo a través de distintos periodos de tiempo. Está lo que se llaman los paneles, que recopila la información de muchos individuos en varios periodos de tiempo, y están los datos longitudinales, que son muchos individuos y largos periodos de tiempo. Estos pueden tener una frecuencia diaria, mensual, trimestral, anual, entre otras. Censos versus las muestras. Los censos usualmente son preferidos cuando son poblaciones pequeñas y cuando existen bancos de datos que están completos. Si usted tiene un banco de datos completo y tiene todos los sujetos, usted no hace muestreo, porque usted le añade un error a esa estimación que usted tiene, que se llama error de muestreo. Ese muestreo no necesariamente va a representar a la población, porque si las muestras no siempre convergen con el promedio de lo que es la población. Por último están los requerimientos legales. Esos requerimientos legales, por ejemplo, el censo está requerido legalmente por la Constitución de los Estados Unidos, y de hecho el censo es la actividad que más moviliza personal en los Estados Unidos después de la guerra. Quien necesita más presupuesto, más recursos después de una guerra son los censos, y los censos pues se conducen cada 10 años por el gobierno de Estados Unidos. Y en Puerto Rico por default se hace también así. Pues las muestras son preferidas cuando son poblaciones infinitas, o sea, bien grandes, que haya mucha población. Por ejemplo, la arena del mar. Pues en la arena, pues tú no vas a coger todas las muestras de arena. La tierra en una finca de 500 cuerdas, tú no puedes coger toda la tierra de ahí para hacer el estudio o ver las propiedades químicas del suelo, etcétera, etcétera. Cuando las pruebas son destructivas también, o sea, no todas las pruebas te dejan íntegro al sujeto. Por ejemplo, las pastillas, cuando tú estás haciendo pastillas y tú quieres ver qué está pasando con esas pastillas, tú coges una muestra de pastillas y no tienes que tomar todas las pastillas. Puntualidad y precisión, o sea, cuando tú necesitas entregar los resultados rápidos y tú no puedes irte a toda la población, pues tú coges una muestra. Los costos, por ejemplo, usualmente los censos son extremadamente caros, como yo le mencioné hace poco, y cuando hay información sensible, cuando tú preguntas informaciones sensibles, usualmente la población se niega a contestar, y es mejor coger una muestra pequeña y así tener la información de esa población. Existen varios tipos de muestreo probabilístico. Está el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, estratificado y por clusters. El muestreo aleatorio simple significa que de una lista pues se toman aleatoriamente los elementos. Usualmente esa aleatoriedad se usa en unas tablas de muestreo aleatorio y se va seleccionando esos sujetos sin que haya otro tipo de influencia sobre los sujetos. El muestreo sistemático, que lo que se hace es que se tiene esa lista y se toman los individuos, por ejemplo, cada 5 individuos dentro de la lista. Entonces está el muestreo estratificado, que usualmente se toma por estratas o grupos que están subrepresentados por requerimientos de ley de las mismas propuestas. A veces piden que se calculen estadísticos para esas poblaciones pequeñas que están subrepresentadas y que no son la mayor parte de las personas. Clúster es otro tipo de muestreo estratificado
con la diferencia de que es geográficamente estratificado. O sea, que se hace por donde viven las personas, barrios, códigos postales, por municipios, etcétera. Tipo de muestreo no probabilístico. El muestreo de expertos se utiliza para elegir datos típicos o deseables. Usualmente se le pregunta a gente que son especialistas en el tema y esos especialistas te dicen, mira, estas palabras tú las debes usar así, estos son los elementos de esta población, lo que yo he estudiado. Entonces los muestreos por conveniencia se utiliza mucho en la universidad y se cogen encuestas y se las pasan a los mismos estudiantes. Y le preguntan a los estudiantes qué ellos creen, cuál es su impresión sobre el asunto y los estudiantes contestan. Por último, grupos focales, que usualmente se cogen grupos de personas que tienen unas características en común o que conocen o han vivido en unos escenarios o unas vivencias en común y se le pregunta. Y eso se hace mucho con padres de escuela, por ejemplo. Se hacen grupos focales con maestros, con directores de escuela y se le pregunta cuál es su impresión y se van recogiendo cualitativamente. Los grupos focales son excelentes cuando uno va a pasar cuestionarios. Antes de circular un cuestionario, uno siempre debe hacer un grupo focal sobre personas. Por ejemplo, tú vas a entrevistar a agricultores, pues siempre es bueno traer agricultores, presentarle el problema, presentarle el cuestionario, decirle, mira, qué es lo que piensas de estas alternativas, cuál es tu impresión. Y usualmente esas conversaciones son bien ricas y permiten a los investigadores mejorar la calidad de los cuestionarios considerablemente y ver unos ángulos que usualmente no vería. Estadísticas versus parámetros. Entonces la estadística es lo que proviene de la muestra, el parámetro viene de la población, usualmente de los censos. Entonces, características básicas de los bancos de datos numéricos: tienen una tendencia central, tienen dispersión y tienen forma. Tendencia central es dónde se concentran, cuál es el valor que representa esa distribución. Entonces, dispersión es cuánto se alejan esos datos de ese valor central. Y la forma significa, tiene que ver con la concentración de los datos, cómo es que se representan gráficamente esa concentración. Por ejemplo, puede ser si son simétricos o no son simétricos, si están sesgados, si son bimodales, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene esa distribución? ¿Cómo se ve esa distribución? Tenemos aquí varias medidas de tendencia central. La más común pues es el promedio. Ahora, el problema con el promedio es que está altamente influenciada por valores extremos, pero es la medida de tendencia central que más se utiliza. La mediana es ideal en muchos sentidos y es el punto medio de una serie que te pones todos los datos en orden y tú miras cuál es el valor que está en el medio y ese es el que tú le asignas. Cuando son impares, cuando son pares, el número de datos, pues tú lo que sacas es el promedio de los dos valores centrales. Y usualmente te da un indicador robusto de lo que es ese valor central. Y elimina los valores extremos. Y eso está bien y está mal a la misma vez porque tú estás excluyendo información que tú usualmente necesitas. Pero es más práctico que otro y usualmente te representa mejor lo que va a ser la población. Entonces está la moda, y la moda pues es el valor que más se repite, pero con datos continuos pues es un problema porque generalmente no se repiten datos y si se repite algún dato no está en el centro, está en algún lado por ahí en la distribución. Con las modas hay que tener mucho cuidado. Para asuntos que son datos discretos, pues funciona, pero para datos continuos, que es lo que usan en su vasta mayoría los economistas, pues hay problemas. Rango medio, sumas el valor máximo y el mínimo y lo divides por 2. Pero el problema es que tú tienes el rango mínimo máximo, puede ser un outlier, y a la vez que tú tienes eso, si no es simétrico y si tienes valores extremos, ya se te dañó todo el rango medio, generalmente no representa el centro. O sea que es bien sensible ese estadístico. Por otro lado está la medida geométrica, y la medida geométrica es bien útil y se utiliza mucho para los crecimientos porcentuales.
principalmente porque mitiga los valores extremos. Ahora tiene un problema que no se puede usar con valores negativos, porque si tú tienes algún valor negativo te puede quedar dentro de una raíz y te queda un número imaginario y a veces no se puede usar. Pero cuando son series que son positivas, por ejemplo, tú tienes precios, que los precios tú no tienes precios negativos o cantidades de productos. Ahora, si tú tienes tasas de crecimiento de precios o tasas de crecimiento de producción, pues ahí media geométrica puede ser un problema. Y está la media recortada. Por ejemplo, la media recortada yo lo usé para mi tesis. Yo tenía una serie que era de ingresos y tenía valores extremos. Entonces yo lo que hice fue que quité el 5% más alto y el 5% más bajo y me quedé con los 90% de los datos y ahí pues yo lo usé para calcular. ¿Por qué yo quité esos 5%? Porque usualmente esos son gente o que tiene cero ingresos o que tiene unos ingresos que son bien altos, que son bien ricos, o tienen muchos recursos y lo que hace es que toda la distribución, ese valor central, no representa la mayor parte de las personas, sino que está alado por ese valor extremo de esa persona que tiene un ingreso por encima de la población muy alto. Están las medidas de variación o de dispersión y una de las que más se utiliza es el rango, que se coge el máximo menos el mínimo y se tiene una idea de cuál es el rango de esa serie. Mientras más grande sea, pues tú sabes que esa serie pues tiene mayor dispersión. Está la variancia, que se utiliza muchísimo en estadística. Ahora, el problema con la variancia es que ese valor que te da no está en unidades de lo que tú estás estudiando. Y al no estar en unidades no es intuitivo su significado. A pesar de eso, ese es el corazón, ¿verdad?, de lo que es la estadística. Más tarde vamos a entrar ahí en detalle. Y está lo que es la desviación estándar, y la desviación estándar es la variancia, lo único que es la raíz cuadrada de la variancia. Y esa raíz cuadrada anula ese cuadrado que está ahí en la sumatoria de xi menos x barra, y cuando lo anula te queda algo en la unidad de lo que tú estás estudiando. Coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre el promedio, te permite comparar series de datos, pero no funciona cuando tú tienes valores negativos en el promedio, tienes problemas ahí para comparar. Desviación promedio absoluta, en inglés le llaman MAD, y el MAD es más o menos parecido a una desviación estándar, lo único que se calcula con el valor absoluto, y eso hace que no tenga graves problemas con los outliers, con los valores extremos, porque esos outliers, como tienes un valor que está al cuadrado, te cogen y te sobre representan ese valor que está al extremo, porque te lo hace crecer demasiado, y cuando después lo intentas cancelar con la raíz cuadrada, como quiera ya te queda un valor o inflado o muy reducido por ese valor extremo.